El reglamento de la ley 29783, ¿qué menciona en el artículo 33? Dice, los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son, entre los que ya conocemos, en el ítem D dice, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Continuemos. En el artículo 42, ¿qué indica? Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el ítem 14, realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Ojo, para que un comité de seguridad y salud pueda realizar inspecciones, tiene que estar capacitado. ¿Ok? Ahora vamos a ir viendo qué cosas, qué tipo de capacitación. Ya hemos hablado, por ejemplo, capacitado para participar en el IPRC. En el IPRC nosotros identificamos peligros, condiciones, actos, situaciones. Entonces, estas cosas también, digamos, están relacionadas con las inspecciones. En el artículo 47, ¿qué nos indica? Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué cosa dice el ítem C? De preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? A ver, déjenme ver la ventanita, esta se mueve. Un ratito. Aquí, ya. Y dice, en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre los riesgos laborales. Entonces, acá bien claro me está indicando que mi comité de seguridad y salud tiene que estar capacitado. Sigamos. Ahora vamos a entrar a lo que es ya las inspecciones. ¿Qué es una inspección? La inspección es una herramienta como muchas otras que permite descubrir los problemas y evaluar los riesgos antes que ocurran los accidentes o otras pérdidas. Entre las metas a conseguir tenemos, ¿qué vamos a hacer en una inspección? ¿Qué nos va a permitir conseguir? Identificar los problemas potenciales, identificar la deficiencia de los equipos, identificar acciones inapropiadas de los trabajadores, o sea, estamos hablando de los actos inseguros, de los actos subestándar. Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o los materiales. Identificar las deficiencias de las acciones correctivas, entregar una autoevaluación de la gerencia y demostrar el compromiso asumido por la administración. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que en el número 1, identificar los problemas potenciales. ¿Qué puede estar pasando? Yo les conté, no sé si les conté de un puente grúa en el cual un trabajador, un soldador me reportó, ingeniera, el puente grúa está fallando. Cuando nosotros empezamos, porque tú sabes que a veces los trabajadores, los soldadores usan los esmeriles, que ya hemos visto en el ejemplo, usan los esmeriles, a veces tienen que usar el puente grúa para poder trasladar la estructura, la plancha que estén trabajando en ese momento. Entonces usan los puentes grúas, ¿no? Y me dice, ingeniera, la grúa parece que tiene problemas. ¿Por qué? Fuimos a revisarla y cuando estaban trasladando la carga, por el momento parece que digamos, la carga golpeaba, como que bajaba, ¿no? Entonces, esto pues era un problema ya mecánico, interno de la grúa. Entonces, ¿qué pasa? Ese ya era un problema potencial, ya estaba dando señales el puente grúa de que algo ya estaba fallando. Entonces, cuando un trabajador te dice, ingeniero, ingeniera, supervisor, parece que el equipo, el montacargas está sonando feo, hay un ruido medio extraño, algo está vibrando, de repente, por ejemplo, tiene como paradas repentinas, o de repente la carga se vuelve inestable, ¿no? O se balancea, yo qué sé. Cosas así es porque ya te está diciendo, ojo, hay un problema, entonces tienes que ponerle atención. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente hay que esperar que ocurra o que se manifieste ya el incidente,
¿no? Porque un incidente puede ser un accidente con lesión o un accidente sin lesiones. Incidente bajo el concepto de control de pérdida, pero un incidente bajo el concepto, bajo el marco normativo de nuestra reglamentación, dice un incidente es cuando ocurren lesiones menores que pueden ser atendidas por primeros auxilios, ¿ok? Entonces, ya te está avisando, son alertas que te está dando. Entonces, ¿qué ocurre? En una inspección, tú puedes detectar estos problemas potenciales, ¿ok? Ahora, identificar las deficiencias de los equipos. También digamos que lo mismo, porque hay equipos que de repente ya están presentando problemas, fallas, entonces te permite hacer una inspección inmediata y determinar al final, ¿sabes qué? Este problema presentado en el equipo, ¿sabes qué? Para el equipo, mándalo a mantenimiento, ¿no? O en fin, lo puedes reportar directamente. Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores. En una inspección también vamos a ver en qué tipo de inspecciones podemos detectar acciones inapropiadas de los trabajadores. Eso les voy a explicar. ¿Por qué? Porque hay trabajadores pues que de repente no usan el equipo de protección personal de manera adecuada, de repente no cumplen con el procedimiento, de repente están haciendo un trabajo, no sacaron el permiso de trabajo en caliente o de repente no señalizaron o de repente no sé, pues no despejaron el área para poder hacer los trabajos o de repente están haciendo mantenimiento de una máquina sin haber hecho el bloqueo y el candadeo o en fin, tantas cosas que pueden hacer los trabajadores, ¿no? Entonces te permite identificar esas acciones inapropiadas. Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o en los materiales. También, ¿por qué? Porque puede ser pues que de repente, y lo que siempre yo les menciono, así como en el hiper tenemos que actualizar el hiper porque hay cambios de proceso, porque de repente introducen una maquinaria nueva o de repente una tecnología nueva o de repente compraron un equipo, una máquina de segunda o por decir, cambiaron, no sé, un material, un producto químico, una materia prima por otra, porque va a reemplazar de manera temporal, porque no hay en stock, en el mercado, y en fin, tantas cosas. Entonces, qué va a hacer la inspección? Va a identificar ese efecto que producen, o sea, porque va a ser muy diferente con los cambios que hay ahora que con lo que había anterior. Entonces, te vas a poder dar cuenta cuál es el efecto, cuál fue el cambio que ocurrió. Y esto lo puedes ver en una inspección, ¿ok? Identificar las deficiencias de las acciones correctivas. Esto también es otro tema que suele ocurrir con mucha frecuencia, porque muchos hacen inspecciones, qué bonito, utilizan sus formatos, hacen su inspección, la firman, ponen los actos, digamos las acciones correctivas, el plazo, el área involucrada, todo bonito. Pero en el tiempo se dan cuenta cuando hay una segunda inspección que no se ha avanzado nada. ¿Por qué no se ha avanzado? Porque han puesto, digamos, han sugerido, recomendado, establecido acciones correctivas que son imposibles de cumplirlas. Por decir, no lo sé, hemos detectado en la inspección que hay un equipo que de repente hay exposición de que el trabajador pueda, digamos, amputarse los dedos y plantean, ¿no? Que vamos a instalar un sistema de sensores de bloqueo. Ok, perfecto. La acción correctiva está planteada, pero de repente es imposible porque la máquina es obsoleta, porque de repente no encuentran, es muy caro, porque de repente, en fin, o de repente es un poco complejo aplicar ese control técnico de ingeniería, o de repente puede tomar mucho tiempo y ustedes la plantean como en 2 meses y no la pueden hacer. Pasaron 3, 4, 5, 6 meses y no se hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay acciones correctivas que no son viables por X razones, sea por tema técnico, sea por tema económico, o en fin, o porque simplemente les ponen las trabas, ¿ok? También, entregar una autoevaluación de la gerencia. Entonces, para eso yo hago los informes, hago los registros de inspecciones, todo,
¿Y qué pasa? Yo tengo que entregar un informe a la gerencia. Aparte que yo ese informe lo entrego al área donde ha sido hecha la inspección, yo tengo que entregar a la gerencia. Y para que la gerencia pueda revisarla, pueda leerla, tiene la obligación de revisar, de leer los informes. Y digamos, cada vez que hay una inspección, hagan los informes, entréguenlo a la gerencia, porque también a ellos le va a permitir que efectivamente, oye, ¿qué estoy haciendo por mejorar las condiciones de trabajo en mi empresa o a la empresa en la que yo estoy gerenciando? ¿Ok? Demostrar el compromiso asumido por la administración. Eso también es cierto, no está relacionado con la primera, con la anterior, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. ¿Por qué las inspecciones? ¿Por qué? Porque nos permite detectar oportunamente las exposiciones a pérdidas en determinado momento. Una inspección me permite identificar esos peligros, esos riesgos, esas condiciones, esas acciones de los trabajos antes de que ocurra un incidente. Yo manejo el tema incidente, como dije, viéndolo desde el enfoque de control de pérdidas, ¿ya? Pero incidentes para nuestra reglamentación son aquellas que son con lesiones leves que pueden ser tratadas por primeros auxilios. En el tema de control de pérdida les explico porque este término ya es manejado en muchas empresas transnacionales grandes, inclusive este término no es de ahora, no es moderno, estamos hablando de 1950 en el libro de Frank Beer, ¿no? Donde el enfoque de control de pérdidas no solamente está dirigido a, oye, a las lesiones personales que sufre el trabajador, sino también a las pérdidas económicas, a pérdida de materiales, pérdida de infraestructura, ¿no? Parada de, digamos, operacional, ¿no? Entonces, para control de pérdidas, un incidente puede ser un accidente sin lesión, con lesión. Un incidente también es un casi accidente. Un incidente también es una parada operacional. Un incidente también es un evento que produce daño al medio ambiente. Entonces lo ve de manera macro, no micro solamente el trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa nos permite detectar oportunamente antes de, ¿no? Nos permite detectar las exposiciones a pérdidas en determinado momento. Acá vamos a tallar los que son los tipos de inspecciones. ¿Ya? Acá vamos a mencionar dos tipos de inspecciones. Las inspecciones informales. ¿Qué son las inspecciones informales? Son aquellas que se realizan a medida que la gente realiza sus actividades regulares. Es una inspección que se realiza con naturalidad, no requiere explicación. Permiten detectar muchos problemas potenciales a medida que se realiza el trabajo. ¿Qué cosa quiere decir? Por decir, yo recuerdo mucho a mis prevencionistas, mis ingeniera, sí se agarra, me voy a dar una vuelta por la planta, ¿no? Dice, a veces decía, ingeniera, me voy a pasear por la planta, pero no significa que se va a pasear, ¿no? Dice, me voy a dar una vuelta por las plantas, porque eran varias plantas. Ok. Entonces se agarraba su cámara fotográfica, agarraba su winchita, a veces su lápiz, que siempre está con su lapicero, su libretita. Y hacía su caminata, se acercaba a conversar con un trabajador. Y Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mira, Segarra, acá es todo bien, chévere, todo, ¿no? Ok. Pasaba, oye Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás usando el casco? No, Segarra, lo que pasa es que el casco me está ajustando, ¿no? Por decirte, ya. O de repente iba más allá y dice, Jacinto, mira, acá hay has utilizado estás utilizando este producto químico, estás haciendo vaciando a no sé, una galonera. Sí, se agarra, pero ojo, mira, estás dejando el piso manchado con derrame en el piso. El piso está aceitoso, por decir. Entonces, ahorita, no dejes de limpiarlo, corrígelo ahorita. Entonces, él hacía una caminata informal, no iba como cachaco diciendo, Jacinto, ¿qué estás haciendo? Mira lo que estás haciendo el derrame, que estás botando.
ponte los lentes. No, ¿por qué no estás usando los lentes? Te voy a amonestar. O sea, no es así. Las inspecciones tienen que ser de forma natural, donde el trabajador siga haciendo sus trabajos de manera tranquila sin entrar en un estado de estrés, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo veo al cachaco de SCT, de Seguridad y Salud de Trabajo, al cachaco prevencionistas de riesgos, peor, crea un ambiente, digamos, de tensión. A veces crea un clima laboral de antipatía, de poca colaboración. En cambio, si tú vas de manera natural y los trabajadores ya saben que Carlos Segarra, el prevencionista o el supervisor de seguridad, puede tomar fotos, va, conversa contigo, va y te pregunta o te dice, levanta esto, entonces todo ocurre de manera natural, sin presión, sin estrés. Y esa es la mejor manera de hacer las inspecciones informales, ¿ok? Entonces, el prevencionista, el DSCT, sí tiene que estar pasando, mirando, chequeando cómo va el trabajo, tomando fotos. Inclusive dice, oye, Jacinto, voy a tomar una foto, me parece que acá hay un problema, ¿qué piensa? Sí, que se agarra, mira que esta plataforma, hay un riesgo de que pueda uno poner el pie y me pueda chancar, o mira esta baranda, está faltando, ya vamos a tomar fotos. Entonces, hacerlo de manera natural, porque es la forma que uno consigue que los trabajadores colaboren contigo, porque hay un intercambio de opiniones, de comunicación, de buen trato, de respeto. ¿Ok? La desventaja es que se puede pasar por alto cosas que requieren una mayor identificación. Efectivamente, porque son inspecciones informales, de las que entre comillas yo digo, me voy a dar un paseíto por la planta, ¿no? Entonces, sí, se puede dejar pasar algunas cosas, ¿no? Digamos, no todo lo vas a detectar, pero para eso hay otro tipo de inspecciones, ¿ok? Entonces, en esa imagen que ustedes ven, es una inspectora que está pasando y toma fotos normal, va, toma, hace su reporte, conversa con el jefe de área, con el supervisor de área, o en fin, a quien corresponda, digamos, comunicarle. Un ratito, ok, bueno. Ahora, con las inspecciones informales, los trabajadores se dan cuenta de los defectos, de las condiciones y prácticas inseguras o su estándar, pues son los primeros en ver las cosas. Por eso, mientras que hay una inspección informal de buen trato, de escucha, de consulta a los trabajadores, ¿qué opinas tú? Y no una inspección con una política de temor, de miedo, entonces los trabajadores son, digamos, em, se muestran, a ver, ¿cómo les puedo decir? Abiertos a colaborar, ¿ya? Son más accesibles a que recibir las sugerencias. Entonces hay un tema de una buena comunicación, de buen trato, y qué mejor que ellos sientan esa tranquilidad de expresar lo que ven o reportarlo. Entonces, y comienzan a reportar, porque se empieza a crear una situación de confianza. ¿Y quién mejor que los trabajadores en poder reportar esas condiciones? Porque son ellos los que mejor conocen sus máquinas, sus equipos, su lugar de trabajo, su entorno. ¿Ok? Ahora, se debe entrenar a los trabajadores a reconocer los peligros, las condiciones subestándar y las potenciales pérdidas. Entonces, nosotros hemos hablado mucho del I+C, identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles. Entonces, ¿qué ocurre? El I+C no solamente tienen que ser entrenados las personas que van a elaborar el I+C. Recuerde que los trabajadores y sus representantes participan en la elaboración del I+C. Entonces, cuando uno hace un I+C, tú conversas con el trabajador, ¿ok? Tú puedes tomarle fotos, le puedes tomar algunos videos. Le dice, voy a tomar algunos videitos, voy a tomar unas fotos para ver en qué condiciones, para ir viendo qué encuentro, qué tipo de peligro. Ahora tú, que estás acá trabajando, ¿qué tipos de peligros? ¿Cuáles has considerado que has identificado? Pero para eso
tienes que enseñar, tienes que entrenarlo, ¿ok? Y no se imaginan los aportes interesantes que dan, ¿ah? Aquí les muestro yo un reporte de condiciones subestándar. Este es un reporte del libro de Frank Beer, ¿ya? Nosotros teníamos un formato similar, pero no era así, era similar. Y después se hacía un pequeño informe, donde el informe lo hacía, digamos, lo que el trabajador expresaba en palabras, el área de prevención de riesgos, los prevencionistas, se encargaban de formalizarlo a través de un documento. Ahora, tienes que motivar, promocionar a que el trabajador reporte las condiciones subestándares. Y como le dije, no se imaginan las cosas interesantes que pueden reportar y las soluciones interesantes que pueden ellos también recomendar. Acá hay un ejemplo. Informe de condiciones. Dice, A. David López, superintendente. Fecha de emisión, el 2 del 8 de 2020 ya. Ubicación y descripción de la condición y o práctica. ¿Qué dice? Grieta en el techo provoca escurrimiento del agua de lluvia en la esquina noroeste del taller de soldadura. Eso se ve a cada rato. ¿Eh? Ojo, pongan atención en sus talleres. Peligroso para los soldadores con malas condiciones de tiempo. ¿No? Es un ejemplo, es un modelo, un ejemplo que, como digo, se ve mucho, muy frecuente. Condición comentada con Carlos Díaz, supervisor del departamento, firmada por ahí Carlos Díaz. Persona que genere el informe, ¿no? Acción correctiva A. Se parchó el área donde existe el problema. Miguel Vázquez deberá revisar el trabajo con la próxima lluvia. Entonces, bueno, se supone que el área de mantenimiento hizo la corrección. Aquí estamos asumiendo que Miguel Vázquez es también, puede ser el de mantenimiento y viene cada cierto tiempo y va chequeando. O puede ser que Miguel Vázquez sea el supervisor de esa área del taller y también esté chequeando, ¿no? Pero a lo que voy es que se tiene que reportar. Condición corregida, sí. ¿En qué fecha? El 11 de febrero de 2023. Creo que dije hace un momento 2020. Bueno, pero tiene que haber una fecha. Firmada por el superintendente, el jefe, a quien corresponda, ¿ok? Ahora, dice, preparar informe por triplicado, enviar copia al Departamento de Seguridad o Salud, el Trabajo, Prevención de Riesgo, HSE, SOMA, como quieran. Siempre es bueno que esa área tenga una copia. Enviar una copia al jefe del departamento para el archivo. Enviar una copia al jefe del departamento para firma y despacho al Departamento de Seguridad. Bueno, esto de acá es un ejemplo, pero ojo, si yo tengo un reporte de una condición subestándar, ¿a quiénes les corresponde llegar una copia? Al responsable de esa área, que es el supervisor del taller, o al jefe del taller, va una copia para el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Y una copia para quién más, para las personas que van a ser responsables de levantar esa corrección, ¿no? Por decirte, mantenimiento, ¿ok? Suponiendo que este problema hubiera sido en una planta de hornos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo ahí. Entonces, ¿a quién le corresponde tener una copia? Al supervisor, al jefe de esa planta, al área de seguridad y salud del trabajo y a quien corresponda hacer el levantamiento de la observación. Por ejemplo, si es mantenimiento, una copia mantenimiento. Si de repente le corresponde al área de compras, una copia al área de compra. Pero también es importante que estas cositas que ustedes de repente dicen, no, es un reporte de informe de condición, mándenla, cópienle al Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. ¿Por qué? Para que ellos también estén enterados. En nuestro caso, cuando nosotros hacíamos este tipo de reporte de condiciones, se los mandábamos, como digo, al área involucrada en corregir, al área donde ocurrió esa situación, esa condición, al área de seguridad. Le mandábamos copia a todos los miembros del comité, ¿ok?
Y en algunos casos mandábamos copias a las otras áreas. ¿Por qué? Porque la situación, también esa condición se podía presentar en en otras plantas, muy similar. Porque es una planta, es un local, es una empresa grande, donde adentro hay una planta de óxido, una planta de planos, una planta de bolas, una planta de recuperación, una planta de overpel, una planta de ¿cómo le llaman? Tratamiento de desechos, ¿no? De recuperación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en esas áreas, pues, en algún momento dado puede haber un tablero, por ejemplo, un tablero eléctrico que está pegado en la pared, un techo. De repente ese techo no tiene canaleta o de repente el techo no tiene un volado, por lo cual un día llueve y cae el agua de lluvia y si no hay canaletas, no tiene el volado, no tiene la pendiente apropiada, se mete el agua y puede chorrear por la pared y de repente ahí hay un tablero eléctrico. Y este tablero eléctrico de repente no tiene un protector contra la lluvia, ¿no? Entonces, esa situación, esa condición se puede presentar en muchas áreas. Entonces, ¿qué permite esto? Ay, ojo, y esto está pasando acá también, ¿ah? Vamos a reportar la condición y siguen el mismo camino, ¿no? Entonces va reportando, se vuelve como una cosa contagiosa. Yo también lo reporto y comenzamos, ok. Entonces el de mantenimiento pues dirá, bueno, tenemos el problema en la planta A, en la planta B, en la planta C, será parte de nuestro programa de mantenimiento, reparación inmediata, no lo sé, ¿ok? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer con los reportes. Pero dicen, los trabajadores no reportan las condiciones. Ojo, ten cuidado. Les comento, cuando yo llegué a esta empresa, existían las boletas stock, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Las boletas stock eran una especie de llamada de atención. Mientras más boletas stock generaba uno, te premiaban por generar más boletas stock, ¿ya? Y el que recibía más boletas esto era como, ay, no, oye, ¿por qué tienes boletas? ¿No? Llegaron, me entregaron un montón de talones, yo agarré los talonarios a la basura, así, o los usaba para borrador, ¿no? Para hacer avioncito, mentira, no era para hacer avioncitos, pero las deseché. ¿Por qué? Porque lo único que estaba creando era un clima laboral, digamos, desagradable. ¿Por qué? Porque por decirte, pasaba el jefe de una planta A y de repente se iba a la planta B y no usaba pues el tramo por donde debe caminar el personal. Se atravesaba pues para cortar el camino en diagonal. Y había otro jefe y dice, no, estoy exagerando, pero dice, ya te vi, ya, y boleta stop. El jefe de tal le mandaba una boleta stop al jefe que cruzó la planta sin caminar por la vía peatonal. O de repente el jefe se quitó el casco un ratito, o de repente no usó los zapatos de seguridad en ese momento. Boleta stop. Entonces, el que generaba boleta stop generaba boleta 1, 2 y andaban pendientes, ¿dónde? A ver, ¿a quién lo agarro, no? Y le mando su boleta, o si tu multa. Y después salía un acumulado y todo eso. Entonces, eso creaba un clima de antipatía, ya, ahora yo te voy a hacer una, ¿no? Te la voy a devolver, así. Entonces, por eso deseché yo desde en que entré esas boletas. Y dije, aquí está creando un clima laboral entre jefes, ingenieros, trabajadores, desagradable. Y yo lo percibía porque a veces me venía un trabajador, ingeniera, mire, ¿sabe qué? Segarra ya, venía y se acercaba a mi ingeniera, ¿sabes qué? Yo estoy harta de Segarra. Digo, ¿por qué estás harta de Segarra? Porque cada vez que aparece me comienza a decir una cosa, se amarga conmigo, me llama la atención, que por aquí, que no sé qué, ya lo escuchaba el trabajo, ya déjame, voy a ver qué pasa. Se iba el trabajador. Porque igual entraba a mi oficina. Y Segarra, por ejemplo, venía Juan Pérez, ¿no? Me decía eso. Después venía Segarra, y yo le estoy inventando el nombre, venía Fausto, le voy a decir ya. Venía Fausto, mi prevencionista, me dice, ingeniera, me dice, ya me tiene cansada el señor, ¿cómo se llama? Morán, ¿no? ¿Por qué? Porque le paro diciendo, ponte los cascos y siempre le encuentro con el casco volteado, ese con el casco afuera y tanta cosa. Y había eso. Y a mí me tenían así, se agarra. Le digo, se vienen a quejar de ti,
y tú te vienes a quejar de los trabajadores. Lo que pasa es que antes había esa tensión de las boletas, ¿no? Entonces, ya poco a poco, cuando se retiraron esas boletas, cuando busqué qué mecanismo emplear para bajar la tensión, para que los trabajadores colaboren, para que Segarra también baje porque a veces era como cachaco y eso le molesta a cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces se empezó a ver cómo vamos a hacer para que la gente reporte las condiciones, reporte los incidentes, sean leves, en fin. Entonces empezó a hacer campañas de entrenamiento, qué cosa era un peligro, qué cosas, enseñarle a los trabajadores, ¿no? Qué cosa es un peligro, qué cosa es un riesgo, cuáles son las consecuencias, qué es lo que te puede pasar, si el peligro se manifiesta, ¿no? Ustedes saben que el peligro es aquello con el potencial ¿cómo se llama?, provocar un daño. Y el riesgo es la probabilidad que ese peligro se manifieste. Eso ya lo hemos visto en el IPRC. Y la consecuencia es el daño, o sea, el corte, la fractura, la enfermedad ocupacional y en fin, ¿no? Entonces comenzamos a explicarle y enseñarle. Entonces, para eso también le explicábamos y le enseñamos a los supervisores, a los jefes, a los trabajadores, todo. Y se planteó la idea del comité. Yo tenía reuniones con la gerencia 2 veces a la semana, entonces se le planteaba, le vendí la idea. Yo le dije, ¿por qué no usar las boletas stop? Por eso yo digo, el responsable de seguridad, el supervisor de seguridad, el jefe de seguridad tiene que saber vender la seguridad, tiene que saber marketearse. Entonces se le dijo, ¿por qué razones no se van a utilizar las boletas stop? ¿Y cuál era la mejor forma que la gente, los trabajadores reporten, que tengamos estadísticas reales, que realmente podamos detectar aquellas situaciones potenciales de causar daño o a la salud, de causar un accidente de trabajo donde puede haber hasta fatalidad, ¿no? Entonces se le planteó de las boletas del Estado que creaba las boletas esto, eso de antipatía, de que de la gente se queja de uno y de otro y a ver yo cuántas te pongo y yo me voy a llevar el premio del mes por emitir más boletas y en fin. Se cambió, ¿no? Se le dijo cuál era la idea, se le explicó. Entonces hay que vender la seguridad, hay que saber marketear. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que nosotros tuvimos ese entrenamiento, ¿qué pasó? Teníamos un formato similar al anterior. Entonces mi área ayudaba a los trabajadores a darle forma a los reportes de condiciones su estándar observada. Y les voy a mostrar esto. Por ejemplo, este era un informe. De repente hay unos detallitos que pueden estar mal, pero esto lo hacía el prevencionista, digamos, lo que el trabajador le explicaba, le manifestaba. Entonces se hizo un formato así, simple, sencillo, donde el trabajador pueda expresarlo y los prevencionistas lo ponían en papel, ¿no? Dígalo por escrito, papelito manda. Dice, condición su estándar observada, número 05 del año 2000, bueno, en fin. Planta, estación del tanque, diésel 2, responsable Jason. Jason era jefe de almacén y como jefe de almacén tenía como responsabilidad, estaba a cargo de los tanques de petróleo, del GLP. Teníamos tanques de GLP y teníamos enterrados, el que ustedes están viendo, combustible petróleo, y teníamos también un tanque horizontal de 10.000 galones de GLP. Aparte teníamos tuberías de gas natural, teníamos almacenes de productos inflamables, líquidos, en fin, ¿no? De todo eso estaba encargado Jason. Entonces, ¿qué dice? Descripción. El personal de almacén realiza una tarea. Esta consiste en medir con una varilla la capacidad del petróleo dentro del tanque de 9.000 galones. Para realizar la actividad, el personal se para sobre el tanque. El operario utiliza el arnés de seguridad, pero de igual forma queda expuesto a caídas a desnivel. Acuérdese que el caídas de nivel es el riesgo, ¿no?
ya sea por falta de equilibrio o resbalamiento por efecto de la lluvia u otra causa. Ver foto en la página 2. Entonces, efectivamente, ahí el trabajador efectivamente está con su línea de vida, está con su arnés, con su línea de vida, pero igual puede resbalar. Y si resbala, va a caer y puede golpearse contra la escalera, ¿no? Entonces, no va a caer al piso, no va a chocar, no va a llegar al piso, pero puede quedar colgado y sufrir un golpe contra la escalera, ¿ok? Peligro. Esto lo determinaba el trabajador. Él consideraba altura del tanque 4 metros aproximadamente, tanque ovalado. ¿Por qué? Porque puede perder el equilibrio. O sea, ¿se dan cuenta cómo va el trabajador identificando el peligro? Diseño inadecuado de la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma solamente subo la escalera y 1 metro, nada más de 1 metro cuadrado, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Si yo estoy trabajando en altura, el peligro es la altura, ¿ok? El tanque ovalado y el diseño inadecuado son los peligros. ¿Cuál es el riesgo? Resbalamiento, caída, golpe, ¿ok? O sufrir un accidente fatal, ¿no? Suponiendo, pues, el trabajador puede golpearse y golpear la cabeza, o de repente esa línea de vida, pues, se rompe, se sale, no sé, no sabemos, o cualquier cosa y puede caer al piso, o sea, puede pasar tantas cosas, ¿no? Conclusión, el señor Jason, jefe de almacén, acá faltó algo, dice, recomendación, diseñar una plataforma con barandas en la parte lateral para que el operario se pare de manera segura. Cambiar la manguera ubicada en la parte frontal del tanque para que el operario pueda visualizar la capacidad del petróleo y de esa forma evitar que suba a medir desde arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que acá había una manguera, pues en la parte posterior había una manguera que ya está más sucia, vieja, expuesta al sol y en fin, ya. Entonces, ¿qué hizo? Una de las cosas fue cambiarla. Entonces acá el trabajador pone posible caída por resbalamiento, pérdida del equilibrio, posible golpe. En la parte frontal del tanque se observa una manguera que se puede utilizar para visualizar el nivel o la capacidad del petróleo y evitar que el trabajador se exponga al subir para lo mencionado. Entonces se cambió la manguera, ¿ya? Ahora, ¿quiénes están involucrados? Firma del jefe de seguridad. O sea, el área que ayudó a escribir lo que, digamos, quería el trabajador decir con palabras, entonces eran los prevencionistas, ¿no? Los de riesgo. Entonces, ahí quien firmaba en este caso el jefe del almacén, firmaba lo de abajo, dependiendo del tipo, ¿no? De tipo de involucramiento, o sea, de área, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, ¿quién lo firmaba? El jefe de almacén, que era Jason, el jefe de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el jefe de mantenimiento estaba a cargo del mantenimiento de plataformas, del cambio de esta tubería y todas esas cosas, ¿no? ¿Quién más firmaba? Ese tanque era un tanque que alimentaba al área de discos, ¿ok? O sea, estaba dentro de la planta de discos, entonces estaba en una área operativa porque le abastecía combustible a sus hornos. Entonces también tiene que saber, tiene que tener conocimiento. Mientras más copias, cargos teníamos ya, pues, ¿no? Pero al final el que tenía que levantar esa observación era el área de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, esto era una forma de reportar la condición. Ahora, no era pues digamos, esto no se utilizaba para decir, mira que en tu área hay más condiciones o estándar, mira que mantenimiento no tiene un programa de los tanques. No era con el afán de buscar culpables o responsables. El objetivo era poder corregir una condición subestándar que ponía en peligro la integridad del trabajador. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Condición subestándar. Un ratito voy a tomar agua. Aquí. Condición subestándar observada. Número 088. Bueno, dice ubicación. Torre elevada de enfriamiento. Número 1. Habían 2 torres.
planta, mantenimiento, porque las torres de enfriamiento eran parte del área de mantenimiento. Responsable, ingeniero Carlos Paza. Estoy cambiando los nombres. Fecha, tal fecha. Descripción. Frente a la planta de óxido se encuentra ubicada la torre de enfriamiento de agua, que es utilizada para el enfriamiento de la laminadora Nash y del conveyor. La laminadora Nash y el conveyor estaban dentro de una planta de planos. No me acuerdo el otro nombre de la planta, planos, ¿ya? Dice, sobre la torre se observa personal de mantenimiento realizando mantenimiento del ventilador. Por otro lado, se observa a un electricista sin casco de seguridad. Ver foto en la página 2 y las alternativas. Peligro, techo de torre, pared de tanque sin protección perimetral. Vamos a ver la foto. Falta de sistema de anclaje en pared de torre. Pared de tanque, ahí falta esa antigua, pues esa planta tenía, esa torre creo que tenía como de los años 60. Escalera sin protección. ¿Cuáles son los riesgos? Caída de desnivel, golpe con pared, ¿no? Golpe contra la pared y ¿cómo se llama? Una fatalidad. Recomendaciones. Entonces, esto también se le dice al trabajador, ¿qué recomiendas tú? ¿No? O sea, ¿qué es el que reporta, por lo menos reporta y se da cuenta, identifica el peligro y dice, bueno, este es el peligro, ¿no? Esto, ¿cómo puedo hacer yo para eliminar el peligro? Porque puede pasar, entonces, al trabajador se le hacía, a ver, piensa, a ver, ese es el peligro, ya, a ver, ¿qué crees tú que podíamos corregir o hacer? O sea, lo hacíamos practicar, que trabaje su cabecita digamos, dando ideas, ¿no? Entonces, recomendaciones, instalar baranda protectora, instalar anclaje, instalar plataforma de metal. Seguimiento. El ingeniero Carlos Paza cuenta con un presupuesto emitido, o sea, eso fue el seguimiento, ¿ah? O sea, ya voy a mejor y para que vean la foto, después vemos el tema de seguimiento. Esta es la foto. Es una plataforma de madera, han puesto ahí un palé, los han anclado, clavado. Miren, no tiene baranda, miren la escalera, miren los puntos de anclaje, miren a ese trabajador electricista, ¿no? Y miren el tanque, el piso del tanque, o sea, ya es una torre de enfriamiento bien antigua, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el ingeniero Carlos Paza? Cuenta con un presupuesto emitido por la contratista Maguiña, quien realizará el trabajo. Ya había una contratista, dos contratistas había dentro de la planta, entonces ya habían emitido su presupuesto y ya al menos el señor Maguiña, que en paz descanse, él era el que hacía estos tipos de trabajo, ¿no? Dice, ya existe una solicitud de servicio 4147 generada por mantenimiento. Mantenimiento, ya habló con el señor contratista Maguiña, le entrega un presupuesto y el ingeniero Carlos Paza hace la solicitud del servicio, ¿no? Él es el jefe de mantenimiento. El señor Miguel García, que es del área de logística, refiere que se está preparando el material para la fabricación de lo solicitado por parte de la contratista Maguiña. O sea, ya estaba. Este era el seguimiento que nosotros hacíamos como área de prevención de riesgo, como área SOMA, como área HSE, como seguridad aceite, en fin. Nosotros íbamos viendo, nos reuníamos, oye, ¿a quién le corresponde corregir esto? Al área de mantenimiento. Entonces nos reuníamos con el área de mantenimiento que tenía una copia de esto y nos reuníamos. Mira, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, mira, Patricia, voy a programar gente, voy a pedir a Maguiña que me haga un presupuesto, yo voy a hacer un diseño o mi ingeniero mecánico va a hacer un diseño, te lo presento, lo revisamos, queda chévere, bonito, apruebo el presupuesto del señor Maguiña porque está dentro del, digamos, lo que sí tiene que cobrar. Mientras tanto, sí, ya solicité la orden de servicio, ya la pasé a la gerencia se reunió, habló con la gerencia vio el documento porque les llegaba copia a todo el mundo, a toda la empresa se enteraba de esto porque lo subíamos lo mandábamos por correo electrónico y se mandaba a todos, todos estaban informados, tanto las secretarias, las recepcionistas, la empleada vigilantes, todos estaban enterados, ¿no? Entonces ahí ya Carlos Pasa, me decía, ya logística se está encargando de ver el material.
yo también me comunicaba con el área logística, con el señor Miguel García. Miguel, una consulta, ¿cómo va el tema de los materiales que va a utilizar Maguiña? Sí, Pati, ya hoy día lo traen, no lo traen, mira, estoy cotizando. O sea, yo le hacía seguimiento. Nosotros le hacíamos seguimiento, a nosotros nos interesaba que eso se corrija, ¿no? Entonces, eso, y no necesitaba estar, oye Miguel, ¿cuánto vas a demorarte? Mira que ya tengo 2 semanas pidiendo el área de mantenimiento, que te estás demorando. O no le decía a Carlos Paz, el ingeniero, oye Carlos, ya pues ¿cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Dice, ¿para cuándo el anillo? No, sino ¿para cuándo está? No andaba en esa situación, sino yo comprendía que él también, Patricia, ¿te sabes qué? Dame un día más o déjame verlo hoy día, yo me reúno. Era reunirse, conversar, no plan de que yo estoy encima, friego, friego, friego y friego y friego. ¿Por qué te agarras antipatía nada más y vas a ser el patito feo de la empresa? ¿No? Entonces se hacía, eso era lo que les mencioné, eso era lo que el trabajador más o menos pensaba, lo que se podía hacer, ¿ok? La idea, eso le entregaba al jefe de mantenimiento y después el jefe de mantenimiento con esas ideas, ya él hacía el diseño y se hizo esto. Solo que las palomas iban, ahí había muchas palomas. Entonces se diseñó la escalera, la baranda, que salía 1 metro por fuera porque era muy angosto donde los trabajadores se paraban para el mantenimiento. Se les dejó 1 metro más hacia afuera. Miren esta escalera con protector, ¿ok? Entonces esto ya cubría alrededor de la baranda, digamos, esta parte por donde o sea, acá la parte trasera, acá se ve en la foto, por donde estaba la torre, los ventiladores, ¿no? Entonces se hizo esto. Entonces, dice, con esta acción queda corregida la condición subestándar, reduciendo el riesgo de caída a una altura aproximadamente de 10 metros. Pero eso lo podía hacer un supervisor, lo podía reportar, o sea, esa condición la podía reportar un supervisor, lo podía reportar un trabajador de esa área, lo podía reportar un trabajador de cualquier área, lo podía reportar de repente el jefe de almacén, cualquier trabajador, cualquier empleado, o sea, de oficina administrativa, sea la secretaria, porque las secretarias también, oye, Pati, he visto tal cosa, ¿dónde? En tal sitio, allá voy a ir a chequear. Entonces, cualquier personal, cualquier trabajador de la empresa, si veía algo, lo reportaba, nosotros íbamos, mirábamos, decíamos, oye, tienes razón, vamos a hacer un reporte. Entonces, así se hacía con el reporte de las condiciones su estándar. Y después nosotros íbamos viendo para seguir motivando a la gente, decíamos, vamos, oye, a ver, esta área o vamos a contabilizar, llevamos datos estadísticos, registros de reporte de condiciones subestándar, de alto subestándar, para ver quién hacía los reportes, quién hacía más reportes, qué trabajador, qué área, qué jefe, ¿no? Y nosotros los premiábamos, los premiábamos. Entonces, eso hacía que la gente colabore y no estábamos llamándole la atención, oye, Carlos, tu gente de mantenimiento, ¿cómo es posible? Sí, se les decía a Carlos, ¿sabes qué? Tu personal está arriba trabajando, no se ha puesto casco, esto por aquí, por acá. Sí se le decía, ojo, habla con tu gente, ¿no? Y también si eran reincidentes, también se les mandaba su amonestación escrita, pero no era digamos, no estábamos ahí con las boletas, estos te reporto, no, era conversar, dialogar, negociar, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Hemos hablado hace un momento de las inspecciones, de qué tipo, las no planeadas, las que son de forma natural, en condiciones de trabajo normales, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué las informales o las no planeadas? Ahora, ¿por qué les pongo esto de aquí de reporte de condiciones? Es porque ¿qué pasa? Dice, ingeniera, pero esto no es una inspección, esto no es parte de una inspección. No, no es una parte de inspección, pero ¿qué pasa? El trabajador aprende a identificar los peligros, las condiciones y lo reporta. Y justamente esto ayuda a las inspecciones, porque de repente en una inspección no lo detecta, pero lo detectó el trabajador, porque acá bien claro dice, las inspecciones informales con las inspecciones informales, los trabajadores se dan cuenta de los defectos, de las condiciones y prácticas inseguras o esto estándar, pues son los primeros ver
en ver las cosas. Entonces, si con las inspecciones ellos tienen conocimiento, ¿por qué no hacer un reporte? ¿Por qué esperar una inspección para recién hacer detectar esta condición subestándar? ¿No? Entonces, era en cualquier momento. En cualquier momento el trabajador veía cualquiera y veía y lo hacía. ¿Ok? Ahora, vamos. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el otro tipo de inspección? Las inspecciones planeadas. Y como dije, la inspección planeada no se trata de que, oye, tus inspecciones planeadas, son aquellas que las hacemos cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Eso no es una inspección planeada. Ese es el cronograma, la programación de tu inspección, pero la planeación es otra cosa. Acuérdese de la boda. Dice, ¿qué son las inspecciones? Un ratito, vamos a ver acá. Mm. Acá hay una pregunta, dice Julio Cabeza Aquino, ¿qué es una condición subestándar? Ya, eso, lo que estamos hablando es una condición subestándar, pero entra no dejas de entrar al tema de investigación de accidentes, ahí también se va a hablar, ya se va a explicar. Entonces, una condición subestándar es la condición, por ejemplo, una escalera en mal estado, un esmeril que presenta fallas, un disco rajado, fisurado, una pared fisurada, un piso con huecos, un piso derramado, un ambiente saturado de vapores orgánicos, un ambiente ruidoso. Esas son condiciones. Los actos subestándar son los actos que cometen las personas, ¿no? O sea, no usó el equipo de protección personal, no usó los lentes, no hizo uso de los procedimientos, no señalizó, corrió, ¿ya? Dice, una inspección planeada. Las inspecciones planeadas o las inspecciones, las inspecciones informales, las que hemos hablado, son valiosas, pero no son suficientes porque hemos dicho, pasamos por alto algunas cosas, ¿no? Son importantes, pero no suficientes. Entonces, las inspecciones planeadas son las inspecciones de áreas, equipos y partes críticas. Son evaluaciones de orden y limpieza e inspecciones generales y recorridos originados por aspectos de seguridad y salud de parte de la administración superior, ¿no? Entonces, de los jefes, de los jefes, del comité de seguridad y salud del trabajo, de la gerencia, en fin, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Las inspecciones a áreas, equipos y partes críticas. Están dentro de este tipo de inspecciones planeadas. ¿Pero qué cosa es eso? Bueno, dice, son las de áreas, equipos y partes críticas, dice, son exhaustivas a los componentes o partes críticas de las maquinarias, de los equipos, materiales, estructuras o de aquellas que ofrecen mayor probabilidades de ocasionar un problema o pérdida de magnitud cuando se gastan, se dañan, se abusa de ellos, se maltratan o se utilizan de forma inadecuada. Entonces, ya me está diciendo, inspecciones planeadas, son exhaustivas de componentes de partes críticas, de equipos, materiales, estructuras. Como que como que ya va, como que ya más complejo, ¿no? Vamos a ver. Dice, entre ellos, ¿qué equipos, máquinas, herramientas críticos tenemos? Las grúas, los cables, las eslingas, los ascensores, los montacargas, los equipos eléctricos, herramientas eléctricas, compresores, cámaras de granallado, etc., etc. Entonces, esto lo que ven acá son equipos, máquinas críticas, ¿ok? Tenemos un montacargas, parte más importante de un montacargas, sus partes críticas. Su montacarga una herramienta de trabajo, es un equipo motorizado muy peligroso, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué partes. Eje de tracción, que son las llantas de atrás, son las que giran, ¿no? Las llantas de atrás son las que giran, ¿no? El eje de dirección son las llantas delanteras, las horquillas, estas uñas que le llaman, las horquillas, el carro portaorquillas, esta parte es la que sube y baja, el cilindro hidráulico, el mástil, que es aquí donde hay unas cadenas,
los espejos, los volantes, las luces, las barras de contención, o sea, de protección, el tanque de combustible, el contrapeso. ¿No? Hay veces, oye, a veces se ocurre que están levantando una carga y se suben para atrás o adelante para equilibrar y no se balancee, no se voltee el montacarga, ¿no? A ver, tenemos un puente grúa. Esta es una maquinaria peligrosísima. ¿Cuáles son sus partes? Panel de gabinete, malacate, que es el polispasto, el sistema de conductores, acá hay cables eléctricos, carro, el que se desliza, viga puente, rueda inducida por el del puente, los cabezales, los topes de cabezales, el sistema de traves, sistemas de rieles, rueda motriz del puente, motor de reductor del puente, el gancho, los cables planos del carro que hacen que el carro se desplace, el cable plano de la botonera, el cable de la botonera, el control, el radio de control. Entonces, esto es una herramienta crítica, peligrosa, tiene partes críticas que acá las estamos viendo. Acá a la izquierda tenemos un esmeril. Entonces, esmeril tiene sus partes críticas, ¿no? Tiene, por decir, el disco, tiene la guarda, tiene el mango auxiliar, el mango con disco, tiene los cables, los cables eléctricos, tiene los carbones expuestos, motor, el propio motor, y en fin. Entonces, estos son herramientas y equipos o máquinas críticas. Entonces, ¿qué cosa te dice, qué cosa es una inspección planeada? Es una inspección exhaustiva a los componentes o partes críticos de quién, de las maquinarias, equipos, materiales, estructuras o todo aquello que ofrece mayor probabilidad de causar un problema o una pérdida de gran magnitud. Cuando se gastan, se dañan, se abusa de ellos, se maltratan, se utilizan de manera inadecuada cuando no tienen mantenimiento. ¿Ok? Vemos la imagen. Ahora, acá hay unos pasos, 5 pasos referenciales para hacer una elaboración de un inventario de partes críticas. Dice, los 5 pasos para elaboración de un inventario de partes críticas. 1. Clasifique por categorías todo lo que posee la compañía, como maquinarias, equipos, estructuras, sustancias, materiales y áreas. 2. Delimite áreas de responsabilidad, considerando las instalaciones físicas y operaciones y asigne responsabilidades dentro de cada una de las áreas. Es referencial esto, como una guía. 3. Haga una lista de todos los objetos de cada categoría, maquinarias, equipo, estructuras, materiales, etcétera, para cada área. Utilice los inventarios existentes, como los inventarios de contabilidad, los registros de adquisiciones, registros de los seguros y los inventarios de bodega. 4. Ordene esta lista y de acuerdo a ella identifique todas las partes, equipos y áreas críticas usando un trabajo en equipo. O sea, claro, porque, por ejemplo, por decirte, habrá cosas que inventariar en almacén, todo lo que tiene almacén, pero almacén ya maneja inventarios. Almacén tiene, ¿cómo se llama? Información de las cantidades, los volúmenes que hay en almacén, que hay despacho. El área de mantenimiento, en mantenimiento tiene un programa de mantenimiento, se supone. Para hacer un programa de mantenimiento tiene que haber hecho listados, inventariado, haber hecho un inventario, tener las listas por categorías, ¿no? Lo que ya se está, o sea, no es que una empresa grande no tenga esto, ya lo tiene. Y si no lo tiene, hay que buscar la información, ¿no? Ahora, no significa que esto lo va a hacer SOMA, lo va a hacer HSE, seguridad, o el área de seguridad y salud del trabajo. No, se supone que es un trabajo en equipo. Entonces, cada área debe formar su equipo y empezar a trabajar esto, si es que no lo tiene. Si son empresas pequeñas, empiezan de a poco. Cuando son empresas grandes, ya lo tienen trabajado, lo tienen ya en sistemas, ¿no? Todo lo manejan por sistema y en fin, ¿no?
Entonces, en el punto 4 hemos dicho, ordene esta lista y de acuerdo a ella identifique todas las partes, equipos, áreas críticas usando un trabajo en equipo, ¿no? Dice, dentro del punto 4 dice, A, los miembros del equipo podrían corresponder a los administradores de primera línea, los operadores, los representantes de la fábrica, los especialistas en control de pérdida, los especialistas en salud ocupacional, etc., etc. B, como instrumentos de apoyo se podrían emplear los registros de pérdida, los manuales de mantenimiento, los manuales de operaciones, los manuales de entrenamiento, las publicaciones de seguridad, los procedimientos de trabajo, etc., etc. C, identificar las pocas áreas, equipos y partes críticas que probablemente podrían causar un problema de consideración si fallo. Entonces, hay que, dice, tengo que hacer todo, no, no hay nada. Ojo, ojo. Empecemos por aquellas áreas donde hay mayor posibilidad de que fallen, haya pérdidas, haya incidentes y puedan generar lesiones. Por ejemplo, no sé, pues a ver, se me ocurre. A ver, yo tengo almacenes, almacenes del general, donde están los equipos de protección personal, trabajos útiles de oficina, herramientas, ¿no? Que son de metal, almacenes todo, ¿no? Que despacha. Y tengo un almacén de sustancias peligrosas. Yo tengo un almacén de productos inflamables y combustibles, líquidos inflamables y combustibles. Tengo un almacén, como dice, sustancias peligrosas, un almacén de productos químicos peligrosos, no peligrosos, en fin. Pero entonces yo, ¿por cuál priorizo? Caramba, ¿cuál empiezo a hacer? ¿El almacén general? Sí, hay riesgo. Ok. El almacén de productos inflamables, donde hay líquidos inflamables, líquidos gases, o un almacén de gases combustible que está aparte. Vamos a ver el de líquidos inflamables o combustible. O el de productos químicos. Ya, digo el de líquidos inflamables y tengo el de productos químicos. Hay productos químicos peligrosos. Bueno, pues revisaré las hojas de seguridad. De repente por ahí en esos productos químicos tengo un producto sólido inflamable, o tengo un producto sensible que con la humedad, la lluvia reacciona con el agua y produce un incendio. O sea, tengo que ver, investigar, averiguar, leer, informarme, ¿no? Entonces tienen que usarse mucho el criterio, ¿no? Pero como dije, no es esto responsabilidad de SOMA, sino que es de las áreas que están involucradas y de varias personas que trabajan, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, pero acá habla de salud ocupacional. ¿Pero qué tiene que ver de repente el área de salud ocupacional, el área médica o el área de seguridad con el almacén de sustancias? Ojo, porque de repente, por decirte, hay sustancias peligrosas, productos químicos donde al provocar un incendio o los vapores pueden, no sé, se me ocurre, pueden producir náuseas, desmayo, afectar el sistema nervioso, puede producir hasta la muerte. O sea, ver los efectos, ¿no? Los efectos y cuál es más peligroso, qué productos, o sea, ver todas esas cosas, ¿no? Por eso yo me ayudo pues de todas las áreas, de las partes de los profesionales especializados, ¿no? Después C, ya lo leí, ¿no? Ahora el punto 5. Prepare un listado de todas las partes en un sistema de registro adecuado si es que ya no existe alguno. Entonces, todo esto también ya lo tienen las empresas organizados pues en sus programas de sus sistemas, la base de datos, ¿no? Pero si son empresas que recién empiezan, empecemos, ¿no? Tienes un tallercito que con la justa ahí en la planta, pues 20 trabajadores, 10 operarios, 3, no sé, 10 operarios de planta, de repente tienes un almacén, tienes el almacenero, el ayudante, tienes la oficina administrativa, 2 secretarias, el gerente. Es una empresa chiquita, tienes un responsable de prevención de riesgo. ¿Y qué pasa? Que cuando son chiquitas a veces en almacén todavía todo lo apuntan en un cuaderno, agarran un cuaderno y comienzan a escribir a mano, a mano, a mano. Entonces empezar a trabajar, ¿no? Yo cuando ingresé a una de las plantas metal mecánica, cuando empecé, todo era a mano, lapicero, cuaderno, todo lo apuntaban, la entrega de los equipos de protección, todo a mano, las herramientas a mano. Cada trabajador tenía una hoja, 2 hojas en el cuaderno y ahí por cada trabajador apuntaba. Entonces, ¿qué pasó? Dice, bueno, hay que organizarnos, hay que hacer formatos. Se mandó a hacer cartones en cartulina,
Y cada trabajador, por ejemplo, se hizo una ficha por cada trabajador para entrega de los equipos de protección personal y aparte les mandé a elaborar una ficha, un cartón, se mandó a imprimir donde eran las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? En esa ficha ya estaba guantes, o sea, ya más o menos había clasificado yo qué tipos de equipos de protección personal usaba el soldador, usaba digamos, por especialidad, el de taller de maestranza, el de construcción, en fin. Entonces, más o menos se iba colocando toda la lista de equipos de protección personal. Entonces, el trabajador tenía su propia ficha y ahí no, fecha de entrega, fecha de devolución, la firma, ¿no? Y cada uno tenía una ficha y uno sacaba nomás, ¿no? Entonces, así se puede empezar cuando las empresas son chiquitas, ¿no? A veces ahora las grandes pues tienen una base, ¿sabes qué? Necesito una wincha. A ver, wincha, entran al sistema, código tal, tal, saca un formato, lo firman, tome, y o sea, ya la tecnología también ha superado este, y ya puedes usar de sistemas. El asunto es que tengas una base de datos que quede en la nube, no se vaya a perder, ¿no? Bueno, y que también imprimas, pues, ¿no? Tenerlo ahí registrado. Dice, dentro del 5, prepare un listado de todas las partes en un sistema de registro adecuado si es que ya no existe uno. Dice, ¿qué cosa vamos a ver? Identificar la pieza del equipo, la estructura, etcétera. Identificar los elementos y las partes críticas. Ya hemos visto, por ejemplo, un esmerí, cuáles pueden ser las partes críticas. Hemos visto un puente grúa, cuáles pueden ser las partes críticas. Hemos visto un montacarga, ya sabemos cuáles son las partes críticas. Indicar qué es lo que se va a inspeccionar, ¿no? Identificar la persona que hará la inspección y determinar con qué frecuencia. Entonces, si yo hago un inventario de todos los montacargas a gas, eléctrico, en fin, hago un inventario con códigos, placas, todo, me veo digamos, los manuales, la fabricación, la fecha, sus partes, todo, hago todo lo que me indica. Pero el de Soma, pues, no va a ser el inspector de ese montacarga. Quien le corresponde hacer una inspección concienzuda de las partes críticas va a tener que ser el supervisor de mantenimiento o el jefe de mantenimiento de vehículos motorizados. De repente hay un jefe de mantenimiento, un supervisor de mantenimiento donde ahí llegan todos los montacargas, llegan las camionetas, yo que sé, llega los camiones grúas, pues habrá un responsable, un jefe de esa maquinaria o de varias. Entonces, quien tendrá que hacer la inspección es él, porque él es el especialista, él conoce el montacarga, él hace el mantenimiento. Eso no quiere decir que vaya al de Soma y lo acompañe, porque, o sea, también aprende, verifica y hace el chequeo de que efectivamente se está cumpliendo con el programa de inspecciones, ¿no? Además, como dije, el área de mantenimiento ya tiene programas de mantenimiento, que eso forma parte, pues, su programa de inspección, mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y tanta cosa, ¿no? Y ellos tienen una frecuencia y tienen que cumplir, ¿no? Y tú le puedes pedir la información a mantenimiento, y mantenimiento te entrega, a mí me han entregado, Patricia, mira, te voy a mandar los reportes de las inspecciones, mantenimiento de los hornos de fundición, de la chimenea, de los montacargas, de los puentes grúas, me mandaba, yo lo revisaba, oye, y acá, ¿por qué se han demorado? ¿Ah? Sí, porque se nos complicó, que no sé qué, que hubo ya, pero se han hecho, sí, hemos chequeado, o sea, no era que me reportaban a mí, sino que compartían la información conmigo, ¿no? Yo les pedía, no había problema y me la compartía. Entonces yo también sabía, ya esta grúa ya tuvo mantenimiento. Oye, mira, ya está cerca el mantenimiento. O de repente, oye, Carlos, ¿sabes qué? Esta grúa que le toca mantenimiento aquí a un mes, están reportando, me ha dicho un trabajador que está presentándose ciertos problemas, hay un ruido medio extraño. De repente pueden ir a chequearlo y no esperar hasta la fecha de la inspección o mantenimiento. O sea, es así, es conversar, coordinar con todas las áreas. Preparación del inventario, dice. Lo que he leído, pero acá está en grande, en letras grandes, dice. Listado de todas las áreas, estructuras, máquinas, equipos, materiales y sustancias y la detección
de sus partes y elementos críticos, apoyo de personas con amplio conocimiento. Por eso te digo, acá se necesita personas que conozcan el tema, que lo manejen, entonces se hace trabajo con ellos, ¿no? Como digo, ya también eso puede estar inventariado, ¿no? De repente por ahí algo se les escapó. Presta gran consideración a aspectos tales como el historial de pérdida, el potencial de pérdida. Oye, ¿qué podría pasar? ¿Cuál es el potencial? ¿Qué, no? ¿Qué cosa puede ocurrir? ¿Cuál es lo peor, no? El historial de accidentes y las experiencias de mantenimiento. Ayúdese con los informes de incidentes. ¿Por qué? Porque dentro de los incidentes, como dije, pueden ser accidentes con lesión, sin lesión o los casi accidentes, ¿no? Para el tema de control de pérdidas, el enfoque de control de pérdidas. Ayúdese con los informes de los incidentes, los registros de mantenimiento, los manuales de instrucciones de servicio de los fabricantes y las entrevistas con los trabajadores, porque ellos son, dice ingeniero, mire, está sonando algo raro, está vibrando. Ellos saben porque son sus equipos. Ojo acá, instrucciones de servicio de los fabricantes. Aquí traten de conseguirse cuando compran un equipo, una herramienta eléctrica, entonces, consíganse, los de prevencionistas tengan una copia, porque a veces, por decir, te compran 10 esmeriles y les llegan 10 folletos del uso, el esmeril, seguridad y todo como un manualcito, ¿no? Y lo tienen ahí, lo recibe almacén y a veces lo tiene ahí guardado, ¿no? Y nadie le pide. ¿No? Lo correcto sería pues que cada vez que llega uno, entonces, el almacén sería una forma de organizar. Almacén, cuando te lleguen esto, a ver si le pasas uno a seguridad, mándale uno al jefe de taller, mándale uno al técnico, mándale uno al gerente de operaciones con cargo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan uno. Entonces, en mi caso, nosotros pedíamos, los recibíamos y de ahí sacábamos información para las charlas o enviábamos a obra o le entregamos al jefe de taller o a un ingeniero nuevo que ingresaba a las instalaciones. Oye, mira, te vas a trabajar con la gente del taller de planta, vas a estar, toma, te entrego este manual de, ¿cómo se llama? De esmeriles. Este manual de cámara de granallado, en fin, ¿no? Todo lo que podía, ¿no? Entonces, se les daba las copias. Entonces, dice, el mantenimiento de registros. Utilice los registros apropiados para un adecuado funcionamiento del sistema. Los componentes identificados como críticos van en la primera columna. La segunda columna contiene las condiciones específicas que justifican las razones por las cuales se deberá inspeccionar cada parte o componente. Entonces, en la primera columna, ¿qué cosa va? El componente crítico. En la segunda columna, ¿qué cosa va? Las condiciones específicas de ese componente crítico. Vamos a ver. Utilice, ¿ya? Para la segunda columna, utilice palabras como mellado, de borde agudo, torcido, astillable, quebrado, mutilado, raído, gastado, deteriorado, corroído, con filtración, explosivo, inflamable, con vibración, faltante, suelto, fuera de uso, deficiente, resbaloso, inestable, descompuesto, defectuoso, excesivo, desparramado, gaseoso, derramado, etc., etc. Hay que ser preciso. Procure describir el peligro y medir su gravedad. Ok, un favor, denme 10 segundos, un ratito, 10 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es lo que siempre les digo, trate de ser más específico, porque así a mí me pone luz de emergencia, inoperativa, esmeril, inoperativo, montacargas, fuera de uso, inoperativo. No me dicen nada. A ver, puerta, deteriorada. Sí, está deteriorada, pero ¿qué cosa? Está rajada, está fisurada, el vidrio está roto, la manija está mal, se ha quebrado, se ha roto, se ha deformado, ¿no? Martillo,
es defectuoso, pero ¿qué cosa? La punta del martillo, la que hace el martillo, el mango del martillo, se ha rajado, se ha partido, está astillado, en fin, ¿no? Entonces, cosas así, hay que ser, de poner detalles, ¿no? De escribir bien el peligro. A ver, aquí. Un ejemplo, ¿no? Aspecto físico, máquina, equipo, sustancias, materiales, estructuras, área, departamento, ubicación, inventariado por, aprobado por. Componentes considerados críticos, razones para la clasificación crítica, lo que hemos dicho, ¿no? Deteriorado, corroído, roto, partido, astillado, en fin. ¿Es crítica? ¿Sí o no? Claro, porque cuando yo hago una descripción más detallada, yo voy a poder determinar también, oye, esto está crítico. No es solamente, está fuera, está inoperativo, sí, pero ¿qué cosa? Es medir inoperativo, pero ¿qué cosa? ¿Cuál es el problema? El martillo, ¿cuál es el problema? Entonces esto me permite determinar si es crítico o no es crítico. Revisión del equipo antes del uso, ¿no? Estas son pues las revisiones, los checklists, los que dicen inspecciones de preuso. Estas son las revisiones de preuso. La mayoría de los equipos cuentan con sistemas como controles de emergencia, luces, freno, etcétera, que son vitales para una operación segura. Estos sistemas pueden dañarse o convertirse en sistemas subestándares. Ya sabemos qué cosa es subestándar, lo que está fuera del estándar, ¿no? En una empresa que tiene un sistema de gestión se manejan estándares. Entonces dice condiciones subestándar, actos subestándar, pero en una empresa, pues que Pepito López, que tiene su grupo de trabajo, que va y le dice al vecino, oye vecino, Pepito, mira, voy a techar mi techo, a ver, pues ya yo tengo 5 puntas, ya, ¿para cuándo? El fin de semana, el domingo, y Pepito López va con su gente, va con chancletas, con sayonara, sin casco, con su BBD, en chorcito, yo no sé, en fin. Y comienzan a hacer el techado y por ahí uno se mete un clavo, pues, ya, ¿no? O de repente se golpeó la cabeza, pues entonces esos son actos y condiciones su estándar, porque ellos no tienen ningún tipo de estándar, ¿no? En cambio, en una empresa sí, ¿no? Así es la diferencia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Estos sistemas pueden dañarse o convertirse en sistemas subestándar en el lapso que media entre los programas